Minutos, 9:30 minutos. Y Guadalupe Valdés, representante del Foro Ciudadano, ganadora del Premio Voluntariado 2024, está con nosotros. Buenos días, bienvenida Guadalupe. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a Diario. Excelente estar aquí con amigos que no nos vemos todos los días, pero los queremos mucho. Nos queremos. Así es. Ay, cariño. Guadalupe, Foro Ciudadano. Hace un ratito conversamos con un economista, Francisco Tavares Vázquez, que es un estudioso sobre las AFP junto a Matías Bosch, AFP Ares. Y vino el tema que dónde está como el ejercicio de ciudadanía. En estos días se estaba cuestionando a Marcha Verde, que se decía, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la Marcha Verde? Y que en diversos momentos surgen críticas como la falta de ese ejercicio ciudadano a través de instituciones, grupos, entidades frente a situaciones que se presentan. Participación ciudadana tiene su manera de ver las cosas, pero como que ese ejercicio ciudadano y entidades que confluían en objetar políticas, en objetar decisiones de gobierno, y algunos entienden que no se siente. Foro Ciudadano, ¿qué hace en este momento? Bueno, Foro Ciudadano es una plataforma cívico-social no partidaria creada hace 26 años por un conjunto de ciudadanos y organizaciones sociales que en aquel momento consideraron que era importante reunirse, aglutinarse con un tema fundamental que era la lucha contra la pobreza. Y uno de los fundadores de Foro Ciudadano fue Jorge Cela, pero ahí estuvo Isidoro Santana y muchas otras instituciones más. ¿Qué ocurre? Que bueno, Jorge Cela ya no está físicamente en el planeta, pero su legado queda. Claro. Y lo que se planteó de que Foro Ciudadano fuera un espacio para articular organizaciones que lucharan por, en aquel momento, el tema de la pobreza, que aún no está totalmente superado en el país, es un tema de agenda, pero el enfoque que tiene ahora Foro Ciudadano es de reclamar, exigir que se garanticen los derechos a todas las personas. Y en ese sentido hemos tenido en este tramo, en los últimos años, una oportunidad que es un proyecto que estamos cerrando prácticamente ahora con el apoyo de la Unión Europea, de APSI, que es una fundación italiana que reside en el país, y de CIPROS, el Centro de Investigación y Promoción Social, que fue un proyecto para fortalecer justamente a Foro Ciudadano y a sus organizaciones. Y eso nos ha permitido desarrollar un diplomado donde se formaron más de 50 líderes y lideresas de organizaciones con Flaxo. También se hizo un estudio sobre los derechos humanos, la situación de los derechos humanos en el país. Se han hecho 4 informes alternativos sobre temas de derechos que lo ha hecho reconocido sobre el tema de la migración y de los dominicanos descendientes de haitianos. Otro lo hizo FENADIT sobre las personas con discapacidad en el país, otro sobre los derechos de las mujeres, que lo hizo CIPAF, y otro lo hizo Ciudad Alternativa sobre el tema del derecho a la vivienda y los desalojados. Y debo decir que estos estudios fueron hechos de manera solidaria por estas organizaciones, o sea, no se les pagó una consultoría ni nada, sino que lo hicieron por su compromiso con estos temas. ¿Qué ocurre? Y quizá la diferencia en otros momentos con la pregunta, con la introducción que hacías a la pregunta, que me parece que es totalmente válido. Los movimientos sociales son movimientos que se activan en un momento determinado, en una coyuntura específica en los países para un reclamo en ese momento. Recordemos, por ejemplo, en el año 2010-2011, cómo el país se vistió de amarillo, porque en ese momento el reclamo que nos unió como sociedad, como país, fue el 4%, demandar que se cumpliera lo que estaba establecido en la ley, y ahí sector empresarial, académico, iglesias, partidos políticos, sociedad civil, ciudadanía, nos
nos juntamos, nos unimos con ese tema. Después vinieron los Haitises, vino Loma Miranda también, pero y en los últimos años vino Marcha Verde, que yo creo que es uno de los movimientos que ha movilizado una mayor cantidad de ciudadanía en el país. O sea, haber visto aquella 27 de febrero llena de gente, cuadras y cuadras y cuadras, ¿qué significó? Que en ese momento la ciudadanía, en sentido amplio, el país se movilizó contra la corrupción y por el fin de la impunidad. No todas las coyunturas son iguales, o sea, por múltiples... Hoy no hay esos grandes temas. ¿Perdón? Que puedan, hoy no hay esa coyuntura, esos grandes temas que puedan mover ese conjunto, ese cuerpo social. Hay temas en la agenda, pero que todavía, por diversas razones, no han tomado la dimensión que tomó la corrupción en el año 2016-2017 o la educación en el 2010. Pero hay muchos temas importantes, sobre todo en los temas de derechos. Por ejemplo, el tema de lograr continuar con la lucha contra la corrupción. La corrupción no ha sido superada, se siguen dando casos, hay que seguir trabajando en este tema, el que trataban hace un momento con los integrantes de organizaciones que estaban aquí sobre el tema de la seguridad social, la reforma laboral, la reforma a todas las reformas del Estado que están pendientes. Guadalupe. El tema municipal, por ejemplo, que Julián lo lleva y que queremos aprovechar para reconocer y saludar la iniciativa que ha tenido de publicar un tratado municipal que para los municipalistas, para los que creemos en la importancia de la descentralización del Estado, del municipio como espacio ciudadano de la gente, ese tratado viene a ser un documento de referencia para todos y todas. Ya pueden contar con un ¿Qué? ejemplar que él nos había dicho fuera del aire. Te voy a dar un ejemplo. Hoy no podía entregarlo porque se le envía, pero que ya más adelante él le hará llegar ese ejemplar fundamental para el trabajo de ustedes. Ella te va a responder. Pero, lo que para pasa es que ciudadano. cuando lo pusieron a circular hace unos Importante. días, envió TDR en el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, el cierre de la actividad fue de invitarnos a adquirir el libro. Claro, porque es que publicar un libro no es solamente el trabajo intelectual, que no se paga. Cómoda. O sea, el trabajo intelectual es lo que pone el investigador. Pero después tú tienes que imprimir el libro, papel, tinta. No, Guadalupe, yo he publicado 7 y cuando yo escribí el más reciente, el precio deben ser 1 para Leonel Fernández, 1 para Danilo Medina. Usted no puede escribir sobre la municipalidad. Exacto. No, centenares. Bueno, comenzando por aquí. Además que él tiene, no lo necesita. Él tiene a quien venderle. Pero para ustedes, también tiene su compromiso social con el foro. Pero para ustedes, por ejemplo, por lo menos, yo no digo una gran cantidad, pero por lo menos 50, 60, para que ustedes los distribuyan. Pero déjame darte nosotros un dato. Lo que invitamos es que las organizaciones lo compren, que las organizaciones lo compren. Un dato personal. Guadalupe. Cuando lo publiqué, Guadalupe y su esposo fueron y me compraron un libro con dinero en efectivo, mi querido Carlos. Está bien, para ellos. Por eso. Pero déjame hacerte una pregunta. Él no le da vergüenza. Para Cipros. Porque yo pensaba que le iba a decir, no, guarden ese dinero. No. Él no le da vergüenza relatar eso. Gracias, Guadalupe. Guadalupe, por Dios, me ofende, Sí, Guadalupe. sí. No sé, princesa, tú no, como Serrano. No sé, princesa. Tú no, princesa. Preguntas, Guadalupe Valdés, representante del Foro Ciudadano, ganadora del Premio Voluntariado 2024, exdiputada de la República, activista de toda la vida. Guadalupe. Me falta nostalgia. Sí. Escuchar. Bueno, señor Jesús. Guadalupe, el presidente de la República hace un tiempo declaró que para 2028 su aspiración es que la República Dominicana esté libre de hambre, un poco la forma de yo decirlo, hambre cero. Tú que no sé si todavía estás, tienes el cargo o la representación, has sido embajadora honorífica, Naciones Unidas, de este tema específico. ¿Cuáles indicadores o cuáles temas debimos haber estado trabajando para que eso se logre en el 2028?
Sí, bueno, es una declaración que ha hecho el presidente Luis Abinader hace relativamente poco tiempo, o sea, ya en este nuevo periodo presidencial, por decir así, y es una de las metas presidenciales que él ha planteado al 2028. Recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, tiene 17 objetivos y lograr erradicar el hambre es el objetivo número 2, que va muy de la mano del objetivo número 1, que tiene que ver con erradicar la pobreza. Y hago énfasis en la palabra erradicar porque anteriormente se hablaba de reducir el hambre, de bajar los niveles de hambre, y lo que se logró en aquella reunión 2015 de Naciones Unidas fue que todos los países se pusieran de acuerdo en los ODS y en el contenido del ODS, que era erradicar el hambre al 2030. Se ha estado trabajando, impulsando de diversas maneras a nivel global, porque el tema del hambre no es un tema técnico simplemente, es un tema justamente político, y eso es lo que se plantea, que tiene que haber un compromiso y una voluntad política de los tomadores de decisión para poder erradicar el hambre. ¿A dónde se manifiesta ese compromiso político? A través de la promulgación de leyes, en algunos países incluso en incluir el tema del derecho a la alimentación en las constituciones, en otros marcos legales, y también políticas públicas. Y esto se concluye cuando se colocan recursos en el presupuesto general del Estado para garantizar las políticas públicas y el derecho. En el caso de República Dominicana, hemos ido avanzando de manera sostenible en ese proceso, dado de diversas vías. Recordemos que en el 2016, siendo yo legisladora, durante 5 años estuvimos promoviendo en el Congreso a través de consultas y demás, y se aprobó la ley 589-16 sobre soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Y en los últimos años se ha estado haciendo el Plan Nacional, que ya hay 2 planes que se han elaborado y se ha estado evaluando. Y esto ha tenido asistencia técnica de la FAO para que el país pueda ir avanzando. Así como también se conformó la Red SAN, que es una red de seguridad alimentaria y nutricional integrada por instituciones públicas y también sociedad civil en diferentes territorios del país. Pero ha habido otras, ahí en ese tramo tuvimos el tema de la pandemia, que en muchos países no pudieron salir adelante. En el caso de la República Dominicana, lo que se indica que las políticas que tuvimos fueron políticas certeras en el sentido... Sí, termina. Fueron políticas certeras a nivel de salud, pero a nivel del quédate en casa, el para ti, y también con respecto al tema de la alimentación escolar. Todo esto ha hecho que el país en este momento haya ido disminuyendo los niveles de subalimentación, y estábamos en un 8.3 antes de la pandemia. Después de la pandemia pasamos a 6.3 más o menos, y en este momento, en el último análisis que ha hecho la FAO a nivel global, que se llama SOFI, y lo ponen a circular cada 2 años, en el que pusieron a circular el año pasado, 2023, este año prácticamente, estamos en 4.3 temas de subalimentación. Por eso la propuesta. La imagen, por eso la propuesta. La imagen de Guadalupe. Pero qué bueno, Julián, explicar eso. O sea, ¿de dónde sale que un presidente se compromete a acabar con la pobreza? Sale de ese estudio y por eso él lo pone al 2028, no ya en este caso al 2030. Nosotros consideramos que eso es sumamente importante para el país, pero además esto sí conlleva no solamente el anuncio del presidente como una meta, y es importante que lo haya dicho públicamente porque hay un compromiso en ese sentido, y eso nos permite a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, dar
dar vigilancia, seguimiento y monitoreo a que eso se cumple, porque a que eso se cumpla. No se va a lograr simplemente porque el presidente lo haya anunciado. Hay que poner en movimiento todo un conjunto de políticas específicas, como es, por ejemplo, el tema de la producción. En este momento que está entrando en vigencia el DR-CAFTA, el tema de preservar, de la producción local, de garantizar, tomar medidas para la producción local, para garantizar esa producción es fundamental, pero tiene que haber mejoras salariales, porque el tema del hambre tiene que ver con el acceso, con políticas de protección social, que a mí siempre me gusta utilizar lo que decía Frei Beto, que sean políticas emancipadoras, no políticas de protección social que mantengan la pobreza, sino que permitan a las personas salir Guadalupe, de la pobreza. La imagen tuya como representante del foro es una imagen bien conocida y por desgracia te convierte en blanco de los grupos conservadores. Han hecho ver que la agenda del foro o la hacen un símil con las agendas internacionales de reclamo de derechos. Dice, bueno, lo que pasa es que se te acusan de pro-haitiana, de un sinnúmero de cosas que al final no es otra cosa más que reclamo de derechos ciudadanos. ¿Cuál es la posición en este caso? ¿O cuáles son las prioridades del Foro Ciudadano con relación a tantos problemas que mantiene el tema migratorio, el tema de violación de derechos? Bueno, primero quiero decir algo con respecto al tema de los ataques. Siempre va a haber ataques. Claro. O sea, en cualquier sociedad, incluso el tema de los conflictos. Reconocemos que los conflictos siempre existen. El tema es cómo resolvemos los conflictos cuando somos personas que queremos vivir en diálogo, en gobernabilidad y salir adelante. Y yo me inscribo en esa línea. O sea, que las personas que tenemos visiones distintas con el tema de los derechos, por ejemplo, de la mujer, con respecto al tema de las 3 causales, etcétera. Con respecto al tema migratorio, en este momento nosotros formamos parte de un colectivo que se ha formado de manera utilizando la tecnología a través del WhatsApp y las redes sociales, que se llama Colectivo Migración y Derechos Humanos, y que hay más de 140 personas que estamos preocupadas por las medidas que se han tomado últimamente en el país o que se han anunciado y que se están practicando con respecto al tema de la migración. El tema de las deportaciones masivas que se están dando en el país son violatorias a los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Esto sin dejar nosotros... Pero no las deportaciones en sí, no, sino hechos que están ocurriendo en el proceso de deportación. A eso me voy a referir. Ustedes referir. entienden el sentido soberano del Estado. Totalmente, y el derecho a hacerlo. Totalmente, a eso me iba a referir. Exacto. Que el Estado dominicano es soberano. Y bueno, más que el Estado, por ejemplo, quien establece la política migratoria de la República Dominicana es el Congreso de la República y después el Poder Ejecutivo y las instancias aplican esa gran política. Entonces, todos los estados, incluyendo República Dominicana, somos soberanos, y ahí yo me incluyo, somos soberanos en que tenemos que establecer nuestra política migratoria como tal. Y el paso siguiente es, hay que aplicar la política migratoria y todos tenemos que aplicar la política migratoria. Con lo que estamos en desacuerdo es con el anuncio de las deportaciones masivas que se han anunciado, pero sobre todo porque se están llevando a cabo sin el debido proceso. El debido proceso, que significa que a nivel internacional se establece que cada persona que va a ser deportada de un país tiene que ser documentado, tiene que ser justificado y tiene que ser establecido. En este caso... ¿Y eso no se está cumpliendo? Eso no se está cumpliendo. Se están tomando personas, incluso no solamente que no tienen documento de identidad, sino que por sus facciones, por su pelo, por su cara, entonces se toman y ahí se están produciendo injusticias que consideramos no debe darse un Estado finalmente, social finalizando y de derecho. el final ya finalizado, ¿qué se va a hacer con los dominicanos nacidos y criados aquí con cédula, pasaporte dominicano, que nunca han vivido en Haití, hijos de un o una
haitiana y que el pueblo dominicano en sentido mayoritario les niega, aún con documentos, o sea, si aquí alguien viene y me habla así con mucha Z y muchas cosas, yo lo veo, si es dominicano, lo más normal, me habla con César, me cesea mucho porque es hijo de 2 españoles, nació y estudió y vivió aquí. Si me pasa con un alemán, yo lo entiendo. Ahora, si aparece un señor que habla así, ya no es dominicano. ¿Qué ustedes van a hacer con esto? ¿De qué manera podemos cambiar? Porque ya esos son derechos demasiado fundamentales. Pero ¿vamos a cerrar la entrevista Terrible. o vamos a hacer una pausa? No, ese es el finalizando ya. No, es breve esa respuesta porque tenemos que concluir. Entonces, yo les voy a pedir que me inviten a otro programa para tratar ese tema. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Eso es un derecho que tienen esas personas porque lo establecía así la Constitución de la República hasta el 2010 por el jus solis y el jus sanguinis. Todas las personas que nacieron en este territorio en el 1920, 30, 40, 50 hasta el 2010 son dominicanos. Y el Estado hasta el 26 de enero del 2010, cuando se proclamó la otra constitución, la nueva constitución en ese momento, en la cual se eliminó el jus solis y solamente se reconoce el jus sanguinis. Y el Estado tiene que garantizar una salida que garantice derechos a esas personas. Es que lo que yo planteo es peor, porque son los que no entran en eso, los que tienen su pasaporte normal, cédula dominicana normal. ¿Me entiendes? O sea, eso es el próximo programa lo vamos a hacer sobre eso. Guadalupe es terrible. Valdés del Foro Ciudadano, muchísimas gracias, Guadalupe. A ustedes muchísimas gracias por hablar de derechos en estos días. ¿Cómo no? Vamos.